Vamos a abrir sus Biblias, amén, a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 23. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 26 y el versículo 23. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén. Y dice así la palabra de Dios: y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Gloria al Señor. Amén. Quiero ministrar, hermanos, acerca, amén, de esta hermosa ilustración de la vida de Usías. Dios es mi fuerza. Amén. Dios es mi fuerza. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Ministra, Señor, a este pueblo. Anímanos, Señor. Denos fe. Denos, Señor, le pedimos la fuerza para confiar en ti, para ver tu poder, Señor, en nuestras vidas y tu buena y perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Este es el resumen de la vida de Usías. Usías era el rey más exitoso del reino sur en Israel. Su nombre significa Dios es mi fuerza. Su vida era una ilustración del poder de Dios. Es la ilustración más desarrollada bíblica acerca de una persona en quien Dios se manifestó. Dios le dio inteligencia, le bendijo, amén, le guió a hacer proezas, hazañas y cosas muy buenas para el pueblo de Dios. Él comenzó a reinar cuando tenía apenas 16 años. Era joven. Amén. Dios puede usar los jóvenes también. Gloria a Dios. Y todos los jóvenes digan amén. Hermano Ángel, dije jóvenes. los jóvenes, amén. A los 16 años comenzó a reinar. Y Dios comenzó a obrar en su vida. Él dominó a los enemigos de Judá, fortaleció el reino y mejoró todas las condiciones, amén, de la nación, económicas, sociales, amén, en el gobierno. Dios le dotó, hermanos, con sabiduría, amén, a Usías. Era muy inteligente en los tácticos y estrategias militares. Fue renombrado por haber inventado y construido armamentos muy complejos para aquel entonces. Era un administrador excelente. Su fama se extendió hasta la dinastía egipcia. Registraron, amén, los logros y registraron los egipcios, amén, el gobierno y cómo era el reinado de Usías. La nación judía brillaba durante su monarquía. No hay historia de éxito que supera el reinado de Usías. Trágicamente, su biografía no termina con éxito, sino con fracaso. Este es el giro irónico del destino de su vida que merece nuestra atención. Uno esperaría ver un elogio maravilloso tallado en la lápida de Usías. Sin embargo, el elogio contiene apenas dos palabras. Leproso es. Leproso es. El legado de Usías se resumió con este epitafio trágico. Los epitafios son frases cortas que se graban en las lápidas de los fallecidos para conmemorar la vida de la persona. Es un resumen corto de sus vidas que nos hace llorar, amén, o también reír, o pensar en nuestra propia mortalidad, amén, cuando leemos lo que está escrito en esa piedra, amén. Tenían tantos años, amén, gloria a Dios. Y uno ve a alguien que murió a los 50 y uno tiene 50, comienza a meditar, amén, gloria a Dios. Entonces a veces vemos algo gracioso ahí escrito,
Amén. Como dijo, aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien. Parece que se ha ido, pero no es cierto. El genial cómico mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, o mejor conocido como Cantinflas. Y para la querida suegra, estoy bien porque no está, gloria a Dios. Tanta paz encuentres como la tranquilidad que me dejas. Gloria a Dios. Uno dijo, estoy listo para encontrarme con mi Creador. Si mi Creador está listo para encontrarse conmigo, es otra cosa. Aquí descansa Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, pero mal electricista casero. La lápida de Michael Luther, un aficionado a los videojuegos, fue hecho en forma de una máquina de juego con el nombre de Pac-Man grabado en la cara, y con esta inscripción se acabó el juego. Amén, se acabó el juego. Otro dijo, que conste que yo no quería. Otro dijo, por favor, no molestar. Y este también nos hace reflexionar en nuestra mortalidad. Dijo, no llores, hombre, que no tardes en alcanzarme. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la historia entonces del epitafio del rey Usías. Usías comenzó bien. Amén. Comenzó bien. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Él recibió palabra directamente de Dios. Él escuchó la voz de Dios. Él fue sumiso y obediente. Y por esto dice, en estos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Amén. Él fue bendecido y usado por Dios. Amén. Por su obediencia y su buena sumisión. Políticamente su liderazgo resultó en éxitos asombrosos. Sus ejércitos fueron siempre victoriosos. Aquí está la lista cuando pelearon contra los filisteos, rompieron el muro de Gat, de donde venían los gigantes, amén. Uno de los gigantes, el cual mató David, el muro de Jabnia, el muro de Asdod. Edificaron ciudades, amén, en estos territorios de los filisteos. Amén. Dios les ayudó, dice, contra los filisteos, contra los árabes, contra los amonitas. Amén. Divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso, gloria a Dios. Pero su poder venía de Dios, amén. Su poder venía de su obediencia y su visión a Dios. Por eso vemos que esta es la ilustración más impactante de lo que podemos ser en Dios. Amén. Lo que podemos lograr con la ayuda de Dios. Lo que Dios puede hacer a través de una persona entregada y sometida a su poder. Dios es mi fuerza. Amén. Dios es mi fuerza. Este es el mensaje de la vida de Usías. Sus proyectos todos fueron exitosos. Él edificó torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo, a la puerta del valle, a las esquinas. Amén. Las fortificó todas. Él dejó la ciudad bien fortificada, bien arreglada. Amén. Asimismo edificó torres en el desierto. Abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Era un genio, amén, un hombre dotado por Dios en todas estas ramas, amén, y estas disciplinas. Él manifestó el poder de Dios. Hermanos, nuestra potencial es ilimitada, amén. Nuestra capacidad es ilimitada, pero
con Dios, amén. Cuando Dios nos guíe y Dios obra en nuestras vidas, no hay límite, amén, para lo que el hombre pueda hacer. Si Dios está con nosotros, Él será tu poder, amén. Él será tu fuerza, gloria a Dios. Él te va a dirigir, hermanos, a hacer cosas grandes y maravillosas cuando nosotros podemos declarar que Dios es mi fuerza. Aleluya. Vemos su liderazgo militar fue estupendo. Él tenía una mente brillante para organizar, para preparar, para innovar. Todo el mundo estudiaba sus estrategias y tácticas de guerra. Dice que también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. De acuerdo con la lista hecha por el hermano de Gel, el escriba, y de Masaías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Solamente sus generales. Amén. Los líderes de cada división, él tenía 2,600 hombres. Tenía un ejército muy grande de 307,500 guerreros, dice, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Bien preparados ellos eran con todo su equipaje, con todas sus armas, amén. Un ejército militar, amén, bien abastecido en todo sentido. Aquí dice que él hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién le ayudó? Dios, amén. ¿Quién le dio esta inteligencia? Dios. ¿Quién le dio todo este conocimiento? Dios, amén. ¿Quién estuvo con él en todo esto de mejorar la nación económicamente, políticamente? Gloria a Dios. Fue Dios quien estuvo con él. Gloria al Señor. Dios es mi fuerza. Su fama se esparcía por el mundo entero, conocido. Era renombrado y reconocido. Su fuerza fue envidiado por los otros reyes. Y aquí está la clave: hasta hacerse poderoso, dice. Amén. Aquí aprovechó el enemigo de su orgullo y rebeldía que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo y cuándo? No, la Biblia no nos enseña, pero dice más cuando ya era fuerte. Amén. Esto significa que dejó de depender en Dios y comenzó a depender de sí mismo. Amén. Él se hizo muy grande para Dios y su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Aquí llegaron 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, para confrontarle. En su soberbia, él quiso usurpar, amén, el lugar del sacerdocio y ofrecer incienso en el santuario. Dice la palabra que ellos le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. En ese mismo momento dice la palabra que comenzó a brotar una lepra en su mano y llegó a su frente, y ellos vieron cómo la lepra cubrió a Usías y fue expulsado hasta de la ciudad. Amén. Entonces él vivió, hermanos, con esta disciplina. Dios lo disciplinó, Dios lo juzgó en ese mismo momento. Y vivió apartado, fuera de la ciudad, fuera, amén, de su oficio por 11 años con lepra. Y así terminó su reinado. Gloria a Dios. Y este trágico epitafio, amén, del hombre fuerte, un hombre quien Dios era su fuerza, la ilustración más desarrollada de un hombre lleno del poder de Dios, lleno de inteligencia y conocimiento y usado por Dios de una manera tan grande, pero él murió débil y derrotado.
Es un retrato, hermanos, de lo que somos con Dios. Es también un retrato de lo que somos sin Dios. Con Dios, hermanos, somos fuertes, pero cuando el enemigo y nuestro orgullo aproveche, amén, y se aferra de nuestros espíritus, somos débiles. Con Dios podemos ser victoriosos, pero cuando el enemigo, hermano, nos influencia, podemos ser derrotados también. Nuestra fuerza viene de Dios, amén. Nuestra fuerza viene de Dios y de Dios solamente. No permite que el enemigo te engañe, hermanos, a depender de otra cosa. Amén. Solo depende de Dios. Amén. Manténgase humilde y dependiente de Dios y serás como Usías, prosperado y bendecido. Pablo dijo de esta manera: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Él estaba pasando un tiempo, hermanos, de prueba. El apóstol Pablo había sido encarcelado, apedreado, gloria a Dios, opuesto por los hermanos, acusado falsamente. Él estaba un poco cansado, físicamente, emocionalmente desgastado. Gloria a Dios. Él se sentía débil de verdad. Tal vez como nosotros sentimos hoy mismo, un poco débiles. Gloria a Dios por muchas cosas que hemos pasado. Pero él dijo: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Él, cuando recibió esto, pensamos que era tal vez una enfermedad. Según la historia, él sufría de la vista. También era un hombre jorobado. Amén. También tal vez en ciertas cartas pide cierta ayuda. Amén. Quién sabe de qué padecía físicamente, pero algo, amén, algo recibió en este momento, un aguijón en la carne, lo que él dijo, algo que le molestaba, le estorbaba, le impedía, amén, físicamente. Y él dijo: 3 veces rogué al Señor, lo quite de mí, por favor. La respuesta de Dios era: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Por el amor a Cristo me gozo en las debilidades, dijo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así Dios te va a mantener, para que el poder de Dios reposa sobre ti. Humilde, tal vez afligido, tal vez pasando por algún momento de sufrimiento, pero si Dios está contigo, eres fuerte. Amén. Si Dios está contigo, harás cosas grandes y maravillosas por la buena dirección de Dios. Gloria al Señor. Es necesario a veces que Dios nos restringe un poco. Amén. Nos disciplina. Amén. A veces sentimos estas limitaciones en nuestras vidas y cuestionamos a Dios. Pero es porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos humildes y sumisos, reconociendo la fuente del poder que está en nosotros. Pablo rogó por fuerza. Pablo grita: estoy cansado de estar débil. Pero Dios no permite que usemos nuestras debilidades como excusa para no hacer su voluntad. Gloria a Dios. El diseño de Dios es mantenernos bajo su protección, mantenernos bajo su cobertura. Amén. El plan de Dios es mantenernos humildes, hermanos, orando. Amén. Gloria a Dios. Dependiendo de Él para poder sentir ese poder en nuestras vidas. Él dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Este es el testimonio del siervo de Dios. Este es el testimonio del cristiano, amén, dependiente del poder de Dios. Este es el cristiano que puede decir: Dios es mi fuerza. Aleluya. No lamentes tu debilidad y quebranto en la prueba y la tribulación. El estado de vacío te prepara para ser llenado, y tu posición de quebranto te prepara para ser levantado, lleno de poder y fuerza en el Espíritu. No será tu fuerza, no será tu conocimiento, amén. No serán las puertas que tú puedes abrir y el camino que tú puedes hacer. Serán los caminos que Dios te prepare. Serán las puertas que Dios te abre. Amén. Cuando uno sabe que tu fuerza viene de Dios, Él te va a preparar, amén, para poder confiar en ti su poder. Amén. Y confiar en ti, gloria a Dios, estas cosas grandes que Él hará en tu vida. Pablo dijo que Satanás vino y le dio una bofetada. Así es el enemigo de cochino. ¿Sabe qué significa bofetada? Una cachetada. Gloria a Dios. Un par de golpes. Amén. Golpearte un poco, empujarte. Amén. Molestarte, hasta una agresión física. Él dijo, así se sentía cuando Satanás vino contra mí. Amén. Tal vez hemos pasado algo similar, hermanos, que en un momento de prueba, cuando estamos abajo, débiles o pasándolo mal, llega un momento de prueba y tribulación. ¿Y qué sucede? Ahí aparece Satanás y comienza a molestar. Amén. Comienza a burlar de nosotros, a cuestionar nuestra fe, a cuestionar si Dios está o no está con nosotros. Amén. A sembrar duda en nuestras mentes. En este momento llegó Satanás y comenzó, amén, a tentarle, gloria al Señor. El ejemplo de Jesucristo es este. Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, amén, y comienza con 3 tentaciones. ¿Cuándo llegó Satanás? Al final del ayuno. Llegó Satanás cuando estaba fatigado, hambriento. Amén. Así ataca Satanás cuando hemos pasado algo, hermanos, emocional, físico. Amén. Estamos cansados físicamente, tal vez en una enfermedad. Amén. Tal vez una crisis familiar, una crisis en nuestra vida personal. Algo ha pasado y estamos, hermanos, a veces agotados emocionalmente, físicamente, también débiles espiritualmente. Son estos momentos, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí llega Satanás en ese momento para tentarte. Ahí llega en ese momento, hermanos, para robarle todas las bendiciones y todo lo bien que Dios ha hecho en tu vida hasta ese momento. La primera tentación era convertir las piedras en pan. Esta era la tentación de depender de sí mismo. Amén. De hacerlo como puedas, gloria a Dios. De valerse por sí mismo, dirá Satanás a ti. Amén. Tú puedes. Parece ser que Dios no te escucha. Amén. Parece ser que Dios no va a responder. Entonces la puerta no se te abre, patéala. Amén. No hay camino, haga camino, gloria a Dios. Tú puedes, amén. Hágalo por sí mismo. Es una gran tentación, hermanos, a veces hacer las cosas a nuestra manera y después lamentamos porque no salen bien. Gloria a Dios. La segunda tentación era saltar desde el pináculo del templo. Esta tentación es obligar a Dios a respaldar tus malas decisiones. Amén. Bueno, Dios es misericordioso. Saltaré y Dios me va a apañar. No necesariamente. Gloria a Dios. El estudiante preguntó en el instituto bíblico a su maestro. Dijo, maestro, le tengo una pregunta. Amén. Hablando de la misericordia de Dios. Si uno salta, amén, de precipicio, salta del puente y al saltarse en el aire,
se arrepienta. En ese momento pide perdón de Dios y se arrepienta. ¿Qué pasará? ¿Qué hará Dios? Y rápidamente dijo el maestro, Dios lo va a perdonar. Y sorprendidos miraron, pelaron los ojos. Cierto, maestro, sí, pero cuando llega abajo va a morir. Amén, gloria a Dios. Dios es misericordioso, pero hasta cierto límite. Amén. Tendremos a veces, hermanos, cargar con las consecuencias. Amén. Entonces el enemigo llega, salte, Dios te va a perdonar, Dios te va a apañar. No necesariamente habrán consecuencias. Cuidado con esas tentaciones. Cuando el enemigo llega y diga, salte, Dios está obligado a recogerte. La tercera tentación, él dijo, póstrase ante mí y me adoras. Esto era una tentación de depender de Satanás. Amén. Depender de Satanás. ¿Cómo es posible? Pero hermanos, así es. A veces nosotros estamos escuchando la voz de Satanás y comenzamos a confiar en su manera. Amén. Y comenzamos a confiar en sus principios. Y comenzamos a actuar, gloria a Dios, de cierta manera que realmente estamos dándole a Satanás toda la honra y la gloria y la adoración en nuestras vidas. Por nuestras actitudes y por nuestras acciones y por nuestras decisiones. Depender de Satanás. Como dijo Jesús, el que mata, roba y destruye. Quien abusa, miente y maltrata a sus sujetos. Depender de Satanás, no, Dios mío. Hermanos, ten cuidado en estos tiempos de incertidumbre y tiempos donde si hay crisis o prueba o tribulación, uno siente que está un poco débil, uno se da cuenta, no estoy de todo bien. Amén. Gloria a Dios. Está bien pensar así. Si no sabes que no estás bien, sí hay un problema. Gloria a Dios. Pero cuando uno puede decir, no estoy bien. Yo sé que no estoy bien. Amén. Estoy poco débil ahora, estoy poco mareado. Amén. Esto y lo otro y aquello me tiene desorientado un poco. Está bien. Pero en ese momento también llega Satanás para darle una cachetada. Amén. Para molestarte un poco. Y él te dirá, adórame. Hágalo a esta manera y te ayudaré. Es una mentira. Gloria a Dios. Habían 2 puercos en el comedero, en la granja, y mientras el granjero llenaba el comedero con alimento, un puerco pregunta al otro puerco, ¿algunas veces has pensado por qué nos trata tan bien? Gloria a Dios. Así es Satanás, amén, con sus tentaciones. Nos engorda para después matarnos. Amén. Gloria a Dios. La tentación parece ser una promesa muy atractiva, pero termina siendo una mentira destructiva que nos deja en miseria y quebranto espiritual. Satanás quiere escribir, hermanos, en tu lápida, destruido, amén, engañado, vencido fue. No, hermanos, no permitamos que el enemigo escriba en nuestra lápida después de haber sido restaurados y bendecidos y usados por Dios por tantos años. Ahora en un tiempo de necesidad o un tiempo de crisis, amén, o un tiempo cuando estamos desorientados, a que Él termine nuestra vida espiritual con un mensaje trágico, lamentable. Aquí murió tal cristiano cuando sentía el poder de Dios en sus vidas, cuando sabía que Dios era su fuerza. Cuídense, hermanos, en estos tiempos difíciles. El enemigo aprovechará para destruir todo lo que Dios nos ha ayudado a levantar, a robar todo lo que Dios nos ha dado y matar, hermanos, la preciosa dádiva de Dios, que es nuestra vida abundante, amén, y bendecida. Gloria al Señor. Pablo envió a Timoteo para saber cómo estaban los hermanos en un tiempo de tribulación. Voy a ponerse de pies, hermanos. En un tiempo de tribulación, él quería saber cómo estaban los hermanos. Amén. Él dijo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Esta era la pregunta de Pablo, ¿cómo están los hermanos?
Amén. ¿Cómo está su fe? Gloria a Dios. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Nosotros no somos exentos, hermanos, de las pruebas. Amén. De las tribulaciones, de lo que todo el mundo siente y está pasando. Él dijo, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Amén. Pablo estaba bien inquietado en el espíritu. Él estaba pensando, nosotros le advertimos a los hermanos, le disciplinábamos, amén. Le hablábamos de que venían tiempos de crisis, tiempos de prueba, tribulaciones, y queremos saber cómo está su fe. Amén. ¿Cómo está su fe? Y aquí Pablo recibe esta gloriosa noticia. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias. Eso es lo que me gusta, buenas noticias. Pablo dijo, buenas noticias de vuestra fe y amor. Y siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y aquí está la respuesta, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo, estoy bien ahora, estoy tranquilo. Porque hay un grupo de hermanos que siguen firmes, inmovibles, constantes. Gloria a Dios. Hemos resistido, hermanos, porque Dios es nuestra fuerza. Les animo, hermanos, amén. Terminen con fuerza. Termine su carrera con fuerza. Que el enemigo no aproveche algún momento de desánimo o de debilidad física o emocional, o que estemos desorientados, hermanos, a tentarnos y desviarnos, amén, del camino del Señor. Gloria a Dios. Él exhorta, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? No. Gloria a Dios. Hasta aquí nos ha traído Dios y Él no nos abandonará ahora. Gloria a Dios. Él ha sido tu fuerza. Él ha sido tu sanidad. Él ha sido bendición en tu vida. Gloria a Dios. Él te ha restaurado y te ha sanado y te ha prosperado hasta ahora, hermanos. Amén. Seguimos hacia adelante con fuerza. Y terminemos bien, terminemos, hermanos, con fuerza. Quiero que el resumen de mi vida y de su vida sea este epitafio glorioso. Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. Nunca me ha fallado, nunca me ha abandonado. Resiste el tentador. Resiste el tentador, y esté fuerte, mi hermano, constante, inmovible, y termine bien. Termine bien. No termine en desgracia, derrotado, vencido, engañado por el enemigo, y que Él pueda poner al final, leproso es, pecador es, amén, falló, fue engañado, fue derrotado. No. El poder de Dios reposa sobre ti. Dios te ha adoptado, hermanos. Gloria a Dios, con su gracia y con su poder. Tú eres más que vencedor. Nosotros somos victoriosos por el testimonio de nuestra fe. Gloria al Señor. Termine bien. Termine con fuerza. Porque Dios es tu fuerza. En el nombre de Jesús.
Oh, gracias, Dios. Siento el poder de Dios que está levantando ahora mismo. El poder de Dios que está fortaleciendo, que está mostrándote una visión nueva, una oportunidad nueva, una puerta nueva, un camino nuevo, gloria a Dios, una esperanza viva y nueva de lo que Dios puede hacer con su fuerza en la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier joven, en el nombre precioso de Jesús.